realizando. Entonces, no sé si ya les llegó el mensaje, jovencitos. Ya, Inge. Excelente. Sí, vi que algunos ya. Entonces, para el grupo 1 que adjuntó de repente a nivel general su informe, pues les pediría yo el favor que lo tratemos de subir al grupo que corresponde, ¿verdad? Entonces, ese sería el aviso nada más. Y ahí está la fecha para la fecha y el horario para que puedan subir dichos documentos o informes. Aquí hablamos del origen, ¿verdad? Hablamos de origen sudamericano, origen templado, que también esa palabra, pues templado sudamericano, nosotros se lo podemos ir agregando a nuestras especies. Acá tenemos, por ejemplo, el bosque de coníferas o algunas latifoliadas que entran dentro de este bosque de origen templado. Aquí vemos encinos, una agrupación de encinos cercano a la ciudad capital en la salida al Atlántico. Aquí vemos un bosque de latifoliadas. Es un área ahí que es un área de reserva cerca de Poctún, donde se encuentran diversas especies de latifoliadas, y así vamos a encontrar también en la parte norte, en la parte sur y en la parte norte, eh, este tipo de bosques donde hay diferentes especies. También algo interesante acá es las características fenológicas. Del día lunes hablábamos de conocer parte de esa fenología y fisiología muchas veces de los árboles, porque con base a eso, pues nosotros de repente empezamos a hacer algunos estudios, ya sea a nivel de propagación o a nivel de caracterización de alguna especie para realizar no solo una investigación, sino ir haciendo diferentes evaluaciones a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, aquí hay unos conceptos interesantes de algunas especies que que cambian follaje, o sea, hay caída de hojas, entonces ahí estamos hablando de caducifolios y algunos que lo mantienen. Nosotros vamos caminando siempre hacia el vivero, al área de hortalizas, y observamos los cipreses, los pinos y la misma casuarina que se mantienen siempre verdes, ¿verdad? Entonces eso es interesante a la hora de ir haciendo esas evaluaciones. Van botando sus acículas o sus hojas, pero siempre se mantienen, ¿verdad? Con follaje. Es interesante conocer también la fenología de algunas especies, ya sea que nosotros vayamos a colectar algunos materiales vegetativos y los vayamos a reproducir. Entonces es importante ver las épocas de floración. Yo les recomendaba que si estamos trabajando el cedro, por ejemplo, en viveros, también tomémosle foto al árbol, que hay un árbol ahí en el parqueo central, ahorita no tiene follaje, pero sí hay algunos frutos alrededor. Entonces ahí podemos nosotros observar esos frutos, porque hemos estado observando ya en vivero la semilla. Entonces es interesante complementarlo, ¿verdad? Y entonces eso es importante. Hablábamos también de un bosque, por ejemplo, un bosque del área del rancho. En el área del rancho estamos hablando de un bosque espinoso o un monte espinoso, y vamos subiendo un poquito hacia la parte ya, hacia la sierra. Si subimos hacia la Sierra Las Minas o nos vamos hacia las Verapaces, hacia Cobán, vamos a ir observando que pasa de ser espinoso a un bosque seco, y ahí observamos árboles que definitivamente van perdiendo también ese follaje, ¿verdad? Hay caída de hojas y se da en esta temporada, ¿verdad? En el mes de enero. En el mes de enero empezamos a ver, en algunas especies empiezan a finales de diciembre, entonces el cambio de coloración de hojas y fenológicamente empieza ya ese cambio, ¿verdad? Que es interesante que nosotros lo vamos evaluando. También dentro de nuestra imagen o las 10 imágenes que les había solicitado acá como tarea, podemos anotar si se puede reproducir por semilla o si tenemos alguna experiencia, esta rebrota, entonces se puede también reproducir por rebrotes. Entonces, por ejemplo, alguna especie del área de Oriente que se pueda reproducir, que rebrote, jovencitos.
Una especie del área de oriente que rebrote. El aripín, ¿verdad? El aripín uno lo corta y vuelve otra vez a rebrotar, pero también produce semilla y tiene un buen porcentaje de germinación esa semilla. Entonces, es interesante. En la costa sur, jovencitos, una especie que rebrote. Bueno, Matilizguate en cierta etapa de desarrollo de crecimiento, pues tiende a rebrotar, ¿verdad? Sí, es excelente ahí el comentario, igual que los cedros en árboles jóvenes, rebrota. Pero, por ejemplo, una especie interesante en la costa sur y en esa franja seca que tenemos en la costa sur, hay una especie que se conoce como morro. Entonces, esta especie uno la puede cortar, eliminar, se quema, la queman, entonces la cortan y vuelve otra vez a rebrotar, aunque sea árboles adultos, ¿verdad? Tiene esa capacidad, ¿verdad? Esa capacidad de rebrote. Entonces, aparte que se puede originar también por semillas. Entonces, hablábamos de las diferentes, aquí básicamente estamos hablando ya de algunas especies que forman parte, algunos bosques que forman parte de las zonas de vida que tenemos. Y una pregunta que les hice, ¿qué zona de vida es, en qué zona de vida se encuentra la ENCA, por ejemplo? Alguien por ahí lo comentó, a ver si se nos quedó cuál es la zona de vida. Es el bosque húmedo subtropical templado. Ah, excelente. Y gracias a él, compañero. Es un bosque húmedo subtropical templado. Y fíjense que cuando uno busca desde esa clasificación de Holdrich, adaptado por De la Cruz, uno observa y sacan un listado de algunas especies indicadoras, fíjense. Y es interesante, a pesar de que ese estudio lo hicieron hace muchos años, pero muchos años vinieron estos expertos de otros países, empezaron a hacer todo ese tipo de clasificaciones y después algunos que se especializaron, pues replicaron lo que fueron a recibir, pero empiezan a observar especies indicadoras y, por ejemplo, nosotros si quisiéramos hacer un estudio de cuáles son esas especies que forman parte de ese bosque húmedo subtropical templado, pues las encontraríamos algunas a la orilla del río Platanitos que todavía se mantienen ahí, mezcladas con eucalipto, con el eucalipto, o creo que les había mencionado el famoso Corymbia variegata, ¿va, jóvenes? Entonces ahí va observando uno de esas especies. Igual, ¿verdad? Vamos nosotros a un bosque lluvioso, bosque nuboso en la parte del biotopo del Quetzal y empezamos a caminar y observamos que hay presencia, por ejemplo, de mucho aguacatío, que básicamente es el alimento, es unos alimentos importantes para el Quetzal. Entonces uno empieza a observar que hay del género, ¿verdad? Hay del género ahí, algunas del género Persea o algunas de repente del género Cotea, que pues, son predominantes en esa zona. Y ahí observamos el bosque nuboso del biotopo del Quetzal y aparte los encinos, entonces, que están presentes en ese lugar y son especies características de esa zona, ¿verdad? Y a la hora de hacer el estudio, pues primero lo que hay que ver es qué es lo que se tiene y después empezar a hacer otro tipo de estudios, porque puede ser importante para aves, porque puede ser importante para tilancias. Aquí ese bosque es importantísimo porque tiene una cantidad bastante alta de bromelias. La cantidad de bromelias que permanecen y algunas orquídeas que permanecen en esa zona de vida es interesante, ¿va? Como por ejemplo la famosa monja blanca. Entonces, o la flor nacional monja blanca. Entonces ahí observamos esas especies interesantes. O nos vamos al bosque espinoso y nos toca hacer algún estudio de Loderma y a mí me parecería interesante. Loderma es una especie endémica de la zona, pero probablemente hay algunos árboles específicos o algunos árboles ahí que ya sea que sirvan de refugio o de repente que donde el Heloderma pues se mantenga más o de repente se alimenta de algo en ese árbol. Entonces es interesante cuando uno empieza a asociar o empieza uno a interrelacionar las especies que están presentes en esos diferentes bosques. O podría ser un bosque, por ejemplo, muy húmedo, subtropical frío, donde hay la presencia de una especie que se estuvo exportando mucho a Europa, que es la famosa calahuala, que tiene que ver con
con los mismos, el mismo género del quetzal, del helecho el helecho que se conoce como cola de quetzal, pero tiene es importantísima porque las especies de ese bosque pues son hospedantes, ¿verdad? Son hospedantes de este helecho, ¿verdad? De ese helecho que se encuentra en los árboles de esta zona de vida. Bueno, acá nosotros observamos que a la hora de ir haciendo esas evaluaciones, pues nosotros podemos sacar, por ejemplo, esos pisos altitudinales, o podemos evaluar a nivel de pisos altitudinales, son mapas que ha generado el YARNA, o han generado universidades, o han generado algunas instituciones como el MAGA o el mismo INAV. Entonces, porque nos sirve a nosotros de referencia para ir haciendo otros estudios. Cuando Anacafé hizo sus estudios en el tema de las diferentes variedades de café que se iban adaptando y que se estaban introduciendo en diferentes regiones, pues lo interesante fue cuando empezaron a separar esas calidades de café también con base también, bueno, a características de suelo, también precipitación o luminosidad, pero también esos pisos altitudinales, y no es solo para el bosque, sino también es para los mismos cultivos, incluyendo también el tema del suelo, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces aquí observamos nosotros que el generar esos mapas también nos sirve para diversidad de estudios, ya sea para el bosque, para cultivos hortícolas, para el tema pecuario, especies, por ejemplo, silvopastoriles. Entonces es bien importante esos parámetros y esas comparaciones que nosotros vayamos realizando. Tal vez hay algunas especies específicas que son endémicas en esos diferentes pisos altitudinales y se adaptan porque las condiciones de suelo, humedad, precipitación, luminosidad, temperatura son especiales, ¿verdad? Entonces, esos pisos altitudinales son bien interesantes y les voy a decir, y van a ver ustedes más adelante porque son importantes también al ir haciendo esas evaluaciones en relación al piso altitudinal y los lugares donde básicamente nosotros hagamos nuestros estudios. O puede ser de repente un estudio o los estudios que se han hecho donde también a través de esos pisos altitudinales y a través de las regiones que se encuentran en Guatemala, pues es importante determinar qué orden taxonómico de suelos existen en determinado lugar y también qué tipo de bosque pueda estar asociado o qué tipo de cultivos. ¿Qué suelos, por ejemplo, son más importantes para la producción, por ejemplo, de granos básicos? ¿Qué suelos son los más importantes para la producción de hortalizas? ¿O qué suelos son los más importantes para la producción de café o para la permanencia o la conservación, por ejemplo, de bosques de coníferas? O sea, porque tienen el potencial. Y hay unos términos bien interesantes que muchas veces se utilizan, ¿verdad? La capacidad productiva o los índices de sitio o la calidad de sitio, que son términos bien interesantes porque también se van haciendo esas comparaciones de los suelos con las diferentes especies que se encuentran también en esos pisos altitudinales y también en diferentes regiones, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. Para que vean ustedes que no son solo unas variables o solo unas características que nosotros podemos ir evaluando. O tal vez, bueno, el interés es definir hasta dónde pueden llegar esas regiones fisiográficas, y eso creo que es muy importante en el tema de planeación del uso de la tierra, donde uno va viendo y partiendo de esos pisos altitudinales y van definiendo de acuerdo a los suelos, a la pendiente, profundidad, dependiendo qué metodología la que se va aplicando, y se va definiendo potencialmente para qué pueden ser utilizadas estas áreas, ¿verdad? Entonces es interesante donde me dice, bueno, en esta región, pues aquí debe ser solo para bosque protección, porque aquí hay fuentes de agua, por la pendiente, por los suelos, por la temperatura, la precipitación. Entonces, todos esos parámetros, al igual que los cultivos agrícolas, cuando uno ya interrelaciona todas esas variables, es bien interesante, ¿verdad? Ya ir analizando todas esas variables y haciendo los respectivos estudios. O de repente, bueno, vamos a llegar a definir esa capacidad de uso de la tierra donde nosotros vamos determinando, bueno, esto es importante para agricultura sin límites, o esto es importante para agricultura con mejoras porque hay que conservar
o este es importante porque hay que seguir conservando el suelo por la pendiente, entonces solo me permite cultivos agroforestales con cultivos anuales, o me permite solo cultivos agroforestales con cultivos permanentes, o debemos de dejarlo en ese color verdecito que es lo que predomina siempre, porque ahí va a haber, tiene que haber cultivos forestales porque son áreas de protección y conservación, o vamos a tener nosotros, vamos a tener que conservar ese bosque que está en las partes altas porque son bosques de protección, ¿verdad? Entonces, o vamos a definir algunas áreas porque esas deben ser silvopastoriles, entonces es interesante. Ok, acá también hay otro término y podríamos indicar nosotros que muchas especies, por ejemplo en el altiplano, que todavía se encuentran dispersas, o puede ser en la costa sur, o puede ser en la costa norte, son especies que formaron parte de esos bosques primarios, pero se quedaron disgregadas, entonces se quedaron en algunos bosques secundarios, todavía se aprovecharon esos bosques secundarios porque hubo de repente un cambio de uso, o por cuestiones de factores climáticos, incendios, entonces se fueron perdiendo algunas especies y fueron quedando algunas áreas todavía con algunos árboles dispersos o pocos árboles porque aprovecharon, tal vez fueron explotados y se quedaron nada más con los peores árboles y se quedaron algunas especies secundarias que sí tienen valor, pero hay que volver otra vez a restaurar, que es otro término a nivel mundial que se está utilizando bastante, ¿verdad? El famoso término restauración del paisaje, entonces, o restauración del bosque, ¿verdad? Entonces es interesante. Y otro término también puede ser mosaico agricultura. La gente va eliminando, va al avance de la frontera agrícola y va eliminando porciones de bosque, pero bueno, van dejando bosque en determinadas áreas en forma de manchones o mosaicos, porque ahí hay fuentes de agua. Entonces, esto también es interesante cómo se va dando ese fenómeno de la explotación y el cambio, ¿verdad? De algunos términos que se van dando para bosque, y vamos a ir escuchando más conceptos relacionados a cómo van algunas clasificaciones de bosques. Pero una importante que no se ha dejado de utilizar es la composición florística y los tipos de bosque. Este siempre lo vamos a estar viendo, por ejemplo, bosque coníferas, bosque latifoliados, bosque mixto, bosque espinoso o bosque, podríamos decir, bosque seco. Entonces son términos que se van quedando, pero estos tres son los que más vamos a encontrar nosotros en los mapas de bosques o mapa de cobertura. Entonces, esos son los términos que nosotros vamos a estar escuchando. Cuando nosotros entramos a observar observamos, por ejemplo, los manuales técnicos que presenta el INAH, ya sea de planes de manejo, o sea, documentos, por ejemplo, que tienen que ver con dasometría. Vamos a escuchar algunos términos interesantes porque se tiene que definir qué es el bosque coníferas, entonces a veces se dan porcentajes, hablan de cubierta de copa, en algunos casos hablan de área basal, el espacio que ocupa en metros cuadrados por hectárea. Entonces esos son los términos y porcentajes que se van dando, ¿verdad? Pero acá el término principal es donde hay, por ejemplo, abundancia de especies coníferas, pinos, ciprés, que son de las especies que más predominan en Guatemala. Entonces, o bien vamos a definir un bosque latifoliado, pues definitivamente hay un término para definir un árbol latifoliado y bosque latifoliado, pero aquí predominan las especies latifoliadas. También hay relaciones o hay algunos parámetros donde indica, ¿verdad?, que un 75% de cobertura de copa, o puede ser también el área basal en metros cuadrados, o en bosque mixto donde no hay por ejemplo, donde en ese bosque mixto pues hay un equilibrio en relación a las especies que se encuentran, ya sea en cuestiones de cubierta de copa o de repente también en presencia de latifoliadas o coníferas. Son algunos términos que nosotros vamos a estar escuchando. Otro término que nosotros vamos a escuchar y es importante es el de bosques protectores o bosques protectores de manantiales. Entonces,
Son todos aquellos bosques que están a la orilla de los ríos, que nosotros los debemos de conservar, que me indican, vamos a encontrar algunas generalidades donde me indica cuántos metros a la orilla de algunos cauces, pues yo debo de conservar, ¿verdad? Y eso es importante, mantener esa cobertura, porque si hay, por ejemplo, sí puede haber sanciones legales por cortar bosque a la orilla de algunos ríos que sean navegables. Entonces, eso es muy importante considerarlo. O también pueden haber algunas sanciones que si se elimina bosque a la orilla, en áreas de mucha pendiente y principalmente si están a la orilla de cauces de ríos. Entonces, eso es importante. Entonces, acá nosotros observamos algunas familias que están presentes dentro de ese bosque de coníferas. Habla del Abies, es importante, del ciprés, o sea, el cupresus. Estamos hablando de géneros y familias, entonces estamos hablando de Juniperus, estamos hablando de pinos, estamos hablando de Podocarpus, en bosques latifoliados del norte, en el área de Quiché, en el área de Izabal, en el área del Petén. Vamos a encontrar nosotros algunas especies que son coníferas y son de hoja ancha. O vamos a encontrar a la orilla en Huehuetenango, por ejemplo, hay un árbol que se conoce como ciprés sabino, que el género es el Taxodium. Entonces vamos a encontrar también estas especies que forman parte de o géneros o familias que forman parte también de este grupo de coníferas que tenemos en Guatemala, o algunos taxus que también tenemos presentes. Entonces, y lo interesante de las coníferas es el rango de altitud, y eso lo vamos a ver a continuación, en que se encuentran estas especies. Imagínense llegar hasta 3.700 metros a nivel del mar. Estamos hablando en la base del cono de un Tajumulco. En la base del cono, antes de, por tal vez hablamos nosotros de unos 200, 300, 400 metros antes de llegar a la parte alta de un volcán. Entonces, 3.700 metros es bastante, jóvenes, en cuestiones de altitud. Entonces, aquí observamos nosotros lo que yo les estaba comentando, esos pisos altitudinales que son importantes, donde nosotros vamos a encontrar las coníferas. Entonces, vamos viendo de 0 a 500, 500 a 1000, entonces, esos son los diferentes pisos altitudinales que nosotros vamos a estar evaluando. Bueno, parte también de la tarea, jovencitos, es observar. Jóvenes, ¿alguien tiene encendido ahí el sonido? Para que se está duplicando un poquito ahí el sonido, está rebotando. Bueno, acá lo que tenemos que hacer, jóvenes, es ir buscando el nombre técnico. Aquí lo que estoy mostrando yo, jovencitos, son los pisos altitudinales. Busquemos el nombre técnico de estas especies y hacemos como que fuera una montaña la que estamos trepando. Puede ser Guatemala, puede ser Sierra Las Minas, puede ser los Cuchumatanes, puede ser, ¿qué otra montaña les podría decir yo? Podría ser Izabal, subiendo hasta la parte más alta. Entonces, pero en este caso, pues nosotros estamos haciendo a nivel de Guatemala, como que estuviéramos nosotros trepando una montaña y evaluando lo que yo les estaba comentando ahorita, la posición altitudinal que tienen nuestras especies coníferas. Entonces, necesito que vayamos buscando el nombre técnico, lo van anotando, por favor, y lo pueden adjuntar también ahí al listado de las especies que ustedes le van a tomar imágenes. Por ejemplo, el pino del Petén, ¿cuál podrá ser su nombre técnico, jovencitos? Para que ustedes lo vayan anotando. Vayan sacando de una vez estos datos, por favor. Ahí lo pueden ir anotando en su cuaderno y después lo agregan a sus imágenes. Busquémoslo ahí, jóvenes, por favor. ¿Cuál es el nombre técnico? Pinus caribaea. Ah, excelente. Pinus caribaea. Vean cómo se escribe, por favor, y lo van anotando ahí. Bueno, entonces el pino caribea me indica a mí o me da una cuestión bien interesante, que venimos desde las partes más altas y llegamos hasta el Petén, y ahí vamos a encontrar ese pino caribea, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando en algunos casos indican 0 metros, en otros vamos a encontrar de 200 a 500 o 600 metros a nivel del mar. Entonces ahí vamos
Ahí estamos con el pino del Petén, quiere decir que es el que se encuentra en las partes más bajas. Y empezamos subiendo y vamos trepando la montaña o vamos trepando Sierra Las Minas y venimos desde Izabal y vamos subiendo y encontramos que después de ese pino del Petén o pino caribea, pues ahí está el pino carpa. Entonces el pino carpa ya estamos hablando nosotros 800, 900, hasta 1500 metros sobre nivel del mar. Quiere decir que la parte intermedia, si lo vemos desde la Sierra Las Minas, estaríamos hablando que toda esa parte media que se observa en la Sierra de las Minas, después de ese bosque seco, pasaría a formar ya parte de ese bosque de pinos o carpa. Y venimos subiendo, llegamos a otra, en cuestiones de piso altitudinal, llegamos hasta los 1500 metros a nivel del mar y encontramos otro pino interesante que nosotros lo tenemos aquí en la ENCA, que sería el pino maximinoy o pino candelillo. ¿Cuál es el nombre técnico? Pino cote, jóvenes. O carpa. O carpa, excelente. Entonces tenemos pino carpa, pero venimos subiendo, como les indico, y llegamos a 1500 metros, que naturalmente ha existido ese pino, y llegamos a la ciudad capital, nos vamos a algunas áreas allá por Muixpal, o nos vamos aquí por el área central. Entonces nos vamos para Misco, por ejemplo, y observamos ya ese pino. Entonces dijimos, bueno, entonces, ¿cuál es ese pino candelillo? Entonces, ¿cuál es el nombre técnico del pino candelillo? Maximinoy. Excelente, entonces ya tenemos pino maximinoy. Y tenemos otro que no sé si se le conoce. Aquí busquemos el nombre común. No sé si está bien, pinos tecunumani. ¿Cuál podrá ser el nombre común? No sé si le dicen pino de las sierras. Bueno, pino rojo, de repente vamos a encontrar pino de las sierras. Entonces, pero llegamos a los 1500 metros, llegamos hasta los 2000, 2400, pero en ese rango de 1500 a 2000, pues vamos a estar encontrando pinos candelillo, pino tecunumani. El tecunumani tiene una característica que todavía crece en ese piso altitudinal del pinos candelillo, pero fíjense que prefiere mejores suelos, o sea, le gusta mejores suelos, más con mayor contenido de materia orgánica, pero bueno, seguimos subiendo, llegamos hasta los 1800, 1900, 2000, 2400, entonces ahí encontramos un pino que le dicen pino triste y que se encuentra en el área de Chimaltenango. Entonces, ¿cuál podrá ser ese nombre técnico del pino triste? Pinus pátula. No, tiene otro nombre. Vamos a ver, ese pátula es introducido, no lo tenemos en Guatemala. ¿Cuál podrá ser? Alguien que lo encuentre, tal vez alguien pueda encontrar ahí el nombre del pino triste. Pinus lumoltzi. Sí, es que como con nombres comunes vamos a encontrar diferentes nombres. Fíjate que ese es introducido también, pero tenemos que encontrar Busquen pino para Guatemala, pino triste en Guatemala, tal vez así te lo vamos a encontrar. Pinus chiapensis. Ah, bueno, ese pino chapensis no lo tengo incluido acá, pero el pino chapensis tendría que estar entre el pino cote y el pino candelillo. Esa anótenlo ahí, jóvenes, pinus chiapensis. Ese está más en el área de Varías, Huehuetenango, en área de Quiché. Entonces, ahí vamos a encontrar, ese es característico de esa zona, ¿verdad? El pinus chapensis. Pero pino triste, ¿alguien encontró algún otro género o otra especie? Ah, Pseudostrobus. Pseudostrobus, ajá. Correcto, ese es, compañero. P. Pseudostrobus, vean cómo se escribe. P. Pseudostrobus. Ok, entonces ya estamos en los 2400, empezamos a subir un poquito más. Y si nos venimos desde la Sierra de las Minas, venimos caminando, de repente agarramos viaje y nos vamos hasta Quetzaltenango, nos vamos a Totonicapán. Entonces ahí empezamos a ver un pino ya un poquito diferente, es el pino blanco. Entonces, ¿cuál es el nombre técnico del pino blanco, jovencitos? Strobus. No. Busquemos pino blanco en Quetzaltenango, pino blanco en Totonicapán. Veamos cuál es el nombre técnico que encontramos.
Sí, es que Chiapensis. sí, fíjate que el chiapensis también lo conocen como pino blanco porque ese está más abajo, es un clima más cálido y más lluvioso. Están emparentados con ese pino blanco, por eso es que los vamos a encontrar los dos como pinos blancos. Entonces, estamos de 2.000 a 3.400 metros sobre el nivel del mar y ahí empezamos a encontrar pino blanco. Pero ¿qué otro nombre encontraron? Para los que son del área del altiplano, en Totonicapán, Quetzaltenango, ¿qué nombre recibirá? Ayacahuites. Ese es, compañero, pinos ayacahuite. Esas son nuestras coníferas nativas, ¿va, jovencitos? Y tenemos pino colorado, veamos qué nombre tiene también y se encuentra en, subimos los Cuchumatanes y vamos al mirador ahí de los Cuchumatanes. ¿Cómo se llama ese mirador, jóvenes? Ahí los Cuchumatanes, alguien que me recuerde ahí. ¿Cómo se llama? Oliverri, correcto. Entonces, pasamos el mirador, pasamos comiendo carnita de carnero por ahí y observamos unos pinos ahí algo colorados de la corteza y que están creciendo bajo temperaturas extremas, porque crecen en temperaturas mucho frío, heladas. Entonces, en Guatemala, en México también, creo que hasta nieve. Entonces, en algunas partes, pero encontramos ese pino. Está bien, ¿cuál es el nombre técnico? ¿Está bien con Jarwegi? Encontramos Jarwegi. ¿Lo encontramos, jovencitos? ¿Está bien Jarwegi? ¿Está mal escrito? Si no, pues nosotros lo anotamos bien. No creo ¿Alguien que lo no encontró? lleva la U. Me parece Ah, que bueno, entonces hay que corregirlo, ¿verdad? Si no lleva la U. Entonces, sí es Jarwegi. Pino colorado es el nombre común, ¿no? Solo que Pinus Jarcuejí, o sea, sin la última U. Ah, excelente, gracias. Gracias por la corrección. Bueno, entonces, pues ese pino ya crece en esos lugares más extremos, ¿verdad? Mucho frío. Entonces, pero también a veces vamos a encontrar ese mismo Jarwegi asociado con pinabete o va a estar el pinabete solito ahí creciendo y desarrollándose, ¿verdad? Bosques puros de pinabete allá por Ichihuán o allá por San José de Tenam o allá por Soloma en las partes altas o en Totonicapán, pues va a estar con pino blanco, van a haber algunos Jarweguis, pero bueno, pinabete, entonces, ¿cuál es el nombre técnico? Abies guatemalensis. Ok, Abies guatemalensis. Entonces, ya estos, pues, en esa temporada de frío, pues yo creo que no les afectó para nada, más bien creo que tal vez hubo un mejor crecimiento vegetativo, de repente va a haber una mejor producción de polen o una mayor producción de flores y de estróbilos. Entonces, excelente para el caso de los nombres técnicos que ustedes investigaron. Entonces, así venimos nosotros con esos pisos altitudinales. Por eso es importante también conocer la altitud, ¿verdad? La altitud es muy importante para ver qué especies, por ejemplo, se van adaptando en determinados ecosistemas o de repente va a ir definiendo tipos de bosque de las coníferas que nosotros vamos a estar encontrando en diferentes departamentos. Aparecen otros de Boniana, un Pinus de Boniana, de acuerdo a la clasificación que hizo el ingeniero Mario Vélez, y un Pinus teucote, que van a estar más o menos entre pino triste y pino blanco, ¿va? Están reportadas, fíjense, están reportadas para Guatemala, que las tiene México también en abundancia. Entonces aquí está el Jarwegi, como ustedes mencionaron, sí, ahí va una U adicional. Bueno, hay otro pino que es el pino Montezuma, o pino macho. Pino macho sería el nombre común, pino Montezuma, vean si está bien escrito, y ese estaría más o menos a la misma altitud entre pino cote y pino triste. Por ahí estaría ese pino Montezuma o pino macho, como le dicen, ¿no? Pino Montezuma sería otra especie, agreguémosla ahí, jóvenes.
Vean cómo se escribe. ¿Cómo se escribe acá? Se los voy a mostrar. Montezumae es el... ¿Cuál fue la pregunta? Que existe un pino que más o menos va coincidiendo en las alturas entre pino carpa y pino pseudostrobus. Entonces el pino Montezuma. Entonces anotemos ese otro pino ahí, que sería pino Montezumae, que es el que está aquí, compañero. ¿En qué altura iría, dijo Inge? Bueno, podríamos hablar nosotros desde los 1000 metros, 1000 metros hasta los 2000, 2500 metros por ahí de pino Montezuma. Ok, entonces aquí observamos nosotros estas especies que yo les había mencionado y que estaban dentro de ese gráfico. En el bosque latifoliado, pues acá tenemos para tierra fría y tenemos bosque de origen templado y tenemos también de origen sudamericano. Entonces aquí sí tenemos esos dos tipos de bosque, ¿verdad? Uno para clima templado y otro de origen sudamericano. Entonces en clima templado aquí podríamos hablar de quercus, podríamos hablar de algunos cedros de altura, podríamos comentar también de alnus, aliso, que es importante. También podríamos hablar de liquidámbar estiraciflua o liquidámbar. Entonces son especies o de esas especies que estábamos hablando de ocoteas, guareas, que son especies latifoliadas que son características de las partes altas, ¿verdad? O podríamos hablar del canac, si estamos hablando nosotros allá del altiplano, que lo utilizan mucho. ¿Para qué utilizan el canaca en el altiplano, jóvenes? Alguien que sea Quetzaltenango, Toto, Sololá. ¿Para qué utilizan el canaca allá? ¿Alguien podría indicarnos? Que ese es también de origen... Para envolver tamales, ¿verdad? Entonces son árboles de esos bosques latifoliados, pero son de climas más templados, fríos, ¿verdad? Entonces es interesante que tienen también usos específicos, algunas especies también de árboles en esa zona. Entonces... aquí habla de algunos géneros importantes, habla de conspersa, vamos a encontrar oleoides, por ejemplo, acatenanguensis, dependiendo, a veces le fueron dando algunos nombres a las especies de quercus porque estaban asentadas en determinadas faldas de volcanes. Entonces aquí observamos un bosque latifoliado en el área de las Verapaces, en la ruta adelante de Tactic. Entonces ahí había un bosque latifoliado característico, ¿verdad? Es un bosque templado, de esa zona frío, de ese ecosistema frío que tiene el área de Cobán. Bueno, o podríamos hablar de un monte espinoso donde vamos a encontrar cactus, vamos a encontrar lo que mencionaba el compañero, mencionaba ¿cómo se llama? El aripín, el Caesalpinia velutina, aquí aparece. Hablamos de algunos del famoso palo de giote, hablamos del aceituno, que son especies que tenemos aquí en la ENCA. Ustedes van al jardín botánico y van a ver esas cactáceas que yo les estoy mencionando, ahí están los cactus. Tenemos ese aceituno, ahí le pueden ir a tomar la imagen. Tenemos, ¿qué más tenemos ahí tenemos un guayacán, ahí en el jardín botánico, tenemos palo de giote. Tenemos también acacia, bueno, acacia las tenemos aquí alrededor de la ENCA, a la orilla del río Platanitos, por ahí vamos a encontrar algunas acacias. Entonces, características también de bosques secos y bosques templados, pero en este caso más es para bosques secos. El yaje que habían mencionado también, que muchas veces van a ser algunas leucaenas, entonces que nosotros las tenemos en ese tipo de bosques, jóvenes bosques espinosos, son características y tienen usos especiales. Cada una de esas especies. Siempre en el clima templado, pues hemos hablado del alnus,
el Alnus yorulensis, que es el famoso aliso, que también forma parte de esos bosques templados, pero también podemos hablar de bosque de mangles o manglares. Entonces aquí hablamos de diferentes especies de mangle que se encuentran ya sea en la parte sur, en la costa sur, como también en la parte norte, allá en el área de Izabal, en el área de Barrios. Entonces ahí vamos a tener Barrios, Río Dulce, Livingston. Vamos a encontrar nosotros algunas especies características de estos bosques manglares. O vamos a hablar también del mismo término. Alguien preguntaba, bueno, hay diferentes conceptos de bosque mixto. Unos van a ser en relación a las especies que estén presentes, o van a hacer relación también a los porcentajes, dijimos, de copa, o van a hacer relación a la mezcla también de esas especies que estén presentes en esos bosques mixtos. Entonces aquí hablamos de pinos ayacahuite mezclado con quercus, o hablamos, por ejemplo, de pinos eustrobus mezclado con quercus, o hablamos de abies guatemalensis mezclado con algunos cipreses, o mezclado con algunas especies latifoliadas, ¿verdad? De las partes más frías. Entonces, esa es la combinación que nosotros vamos a estar encontrando de estos bosques mixtos, y este sería para zonas frías, pero también tenemos el bosque latifoliado, donde vamos a encontrar cedro, caoba. Entonces vamos a ir encontrando otras especies. Este sería para bosques mixtos, también de las partes altas, templadas y frías. Bueno, esta es una imagen que tomé de acá del Jardín Botánico. ¿Dónde se encuentra ese palo de giote, jóvenes, específicamente? Entonces se lo voy a mostrar. Bueno, está la Virgen que está el kiosco, creo. Ah, correcto, sí, por ahí está. Entonces fui antes del periodo de clases y le fui a tomar su respectiva imagen. Entonces ahí tenemos el palo de giote. Hay que investigar, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre técnico? O revisemos si ese es el nombre técnico. De repente no lo tomé bien. Familia Burseraceae. Entonces, este forma parte. ¿Alguien me podría mencionar dónde hay palo de giote, jovencitos? ¿En alguna región que hayan visto este árbol? Alta Verapaz. Jutiapa. Ah, en Jutiapa. Entonces, vamos a tomar... Ok, entonces quiere decir que forma parte de un bosque latifoliado. Aquí le vamos a agregar... Bosque latifoliado. Hablaron de Jutiapa, de repente va a ser un bosque seco. Si hablamos de Oriente, igual. Entonces va a ser de un bosque latifoliado también tropical húmedo, ¿verdad? Tropical cálido. ¿Qué más puedo agregar yo acá? Caducifolio. Es un árbol caducifolio. ¿Qué más puedo agregar yo acá? En relación a que forma parte del bosque seco, tropical cálido, lluvioso. ¿Qué más puedo agregar acá? Bueno, lo que no observé, y les soy sincero, si estaba produciendo ya brotes, ¿verdad? Estaba produciendo brotes foliares. ¿Qué más? Pues, bueno, ¿cómo se reproduce? ¿Cómo se reproduce el palo de giote, jóvenes? Para los que ya de repente lo han visto en algunos lugares ahí o lo han utilizado. ¿Cómo se reproduce? Es de rebrote. Ah, excelente. Entonces, quiere decir de que se puede reproducir por rebrote. También libera semillas. Pero más lo utilizan por rebrote, ¿verdad? Porque ¿dónde lo colocan regularmente el palo de giote, jóvenes? ¿Dónde lo establecen el palo de giote? ¿Dónde lo utilizan más? Ah, como cercos, ¿verdad? Bueno, puedo agregarle también ese dato, ¿verdad? Que lo utilizan como cercos. Algo que ustedes consideren.
Veamos, ¿qué otro término podemos? Es bosque, entra en bosque latifoliado. Voy a correr hacia acá para ver si todavía tenemos que agregar alguna información. Forma parte del bosque seco, también espinoso, también existe, ¿verdad? No solo en el bosque seco. Bosque latifoliado también, pero en costa sur, costa norte también hay. ¿Qué más podemos agregar acá? En bosques protectores a la orilla de ríos, el Motagua ha de haber también, entonces también puede ser bosque protector. Está en bosques secundarios, también puede estar en bosques secundarios. Vamos a anotar aquí lo que hemos estado viendo. Bueno, lo que ustedes vayan encontrando, ¿verdad? Algún dato. Si es caducifolio, pues si van a tener 3 características que ustedes anotaron ahí, pues está bien, pues, porque sí se necesita conocer un poquito más de las especies. Entonces, se encuentra también en bosques riparios, que es a la orilla de los ríos. ¿Qué más podemos agregar acá de este árbol? Dijimos como bosque protector. ¿Qué otro dato habíamos? Ah, bueno, en bosques explotados. Bosque secundario. Excelente, sí, bosque secundario. Sí, es más bosque secundario, ¿verdad? Sí, en bosque secundario, ¿verdad? O más que se me ha olvidado. Entonces aquí no lo puedo dejar solo en bosque seco. También puede ser. En Oriente se observa, donde hay Guayacán, se observa el palo de giote a veces, jóvenes. Pregunta. En bosque espinoso. ¿Qué más? Podríamos agregar algo más que yo podría. Bueno, se reproduce por semillas, por estaca, lo que ustedes consideren que le pueden agregar acá. Vamos a ver qué más. Bosques secundarios, forma parte de bosques latifoliados. Se reproduce por, ya hablamos del el estado de, según la vegetación y sitio de desarrollo, pues está dentro de esos bosques. Ya comentamos. Se puede originar, dijeron alguien, por estaca y por semilla. Es caducifolio. Excelente. Lo que falta ver es en qué etapa fenológica está, ¿verdad? O sea, está en etapa de caída de hojas y tal vez está en brotes, ¿verdad? En brotes foliares. Ok. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Alguien que quiera compartir alguna imagen que ya haya tomado? ¿Que quiera compartirla? Ingeniero, yo tenía una pregunta, o sea, Sí, dígame. tenía una duda no me quedó muy claro lo que es el rebrote. Es que lo que pasa está que en rebrotes cuando, por ejemplo, tenemos en Quercus, ¿usted de dónde es, compañera? Marcos. Ok, en San Marcos hay encino, ¿verdad? ¿Ha visto encino en algunas partes, no? ¿O no? ¿Qué Casi parte de no. San Marcos, de qué parte de San Marcos es usted? Yo soy de Tecupla. Bueno, ¿qué podemos tener allá que rebrote? Bueno, allá hay una especie que también forma parte del bosque mixto que le dicen madrón de montaña. No sé si lo ubica, ¿no? No, Inge, no. Ok, No. bueno, Nance. Bueno, eso sí. Ok. Bueno, pues vamos a suponer de que de repente le toca ir a colectar y por ejemplo, a extraer leña, ¿verdad? Del bosque. Entonces usted lo corta, no lo va a cortar técnicamente, sino probablemente lo va a hacer con machete, lo va a dejar todo astillado, pero ahí básicamente se está muriendo, se está bajando esa capacidad de rebrote que tienen las especies, porque en vez de estar beneficiando, pues estoy afectando. Entonces lo corta y lo corta con una herramienta adecuada y sale nuevo, lo corta hasta la base porque aprovechó completamente el árbol y vuelve otra vez a brotar y forma un árbol, ya sea bifurcado o puede ser de que sean varios brotes los que van a salir. Entonces ahí la especie se está formando por rebrotes, a eso se refiere, compañera. Cuando usted lo aprovecha y
Y una propuesta, por ejemplo, para recuperar el área va a ser por rebrotes. A eso se refiere hoy. Sí, ya entendí, o sea, es como con el pino, no pasa eso antes. No, fíjese que Ya el le pino, entendí. mire, el pino sí rebrota. El pino sí tiene capacidad de rebrote, incluso, pero a cierta edad, como le estaba mencionando. Un árbol adulto, usted lo corta y ya no va a rebrotar. Pero un árbol joven sí tiene esa capacidad de emitir nuevos brotes, incluso una rama que salga, pues va a formar un árbol también, ¿verdad? Va a ir formando un árbol, pero es más por semilla, compañera. Los pinos es por semilla. Está bien, Inge, gracias. Ustedes lo que pueden buscar cómo se propaga y ahí le anotan, ¿verdad? Si es si puede por rebrotes, si no los conocen, pues. Bueno, ¿alguno tiene alguna especie interesante ahí que podamos